Esta es la caja que vamos a utilizar en este tutorial, aunque también te explicaré cómo se hacen algunos pasos en otro tipo de cajas en los que puede variar un poco. Y empezamos. El paso número 1 es atornillar la fuente de alimentación a la caja. La fuente de alimentación viene con muchísimo cableado que al final del montaje lo iremos conectando a todos los sitios donde toca, pero empezamos simplemente situando la fuente de alimentación en la parte inferior trasera, que es donde suelen ir las fuentes de alimentación, y atornillándola a la caja. En el caso de esta caja, la cual es de gama alta, hay un premarco exterior el cual quitamos y por ahí introducimos el cableado y la fuente de alimentación, volvemos a poner el marco y finalmente atornillamos la fuente de alimentación con el marco y la caja en sí, aunque por ejemplo con este tipo de caja mucho más tradicional, simplemente desde el lateral la podemos colocar en su sitio. Previamente hemos puesto todos los cables hacia el otro lateral para que no moleste y por la parte trasera lo cuadramos con los tornillos y lo atornillamos. A continuación nos vamos a centrar en la placa base, también llamada placa madre, y es que sí, el paso número 2 va a ser colocar el procesador en esta placa base. Levantamos esta pestañita y el encaje dentro del cual irá así el procesador, que en mi caso he escogido el Intel i7 8700K, que es de lo mejorcito de esta nueva y octava generación con potencia de sobra, y aunque todos los procesadores parezcan de primeras muy cuadrados, tienen un par de ranuras que hace que solo encajen en la placa base de una única posición, así que tampoco lo vas a poder poner de forma incorrecta, pero bueno, te aseguras de que lo estés poniendo de forma correcta y ahí encajará fácilmente, simplemente se situará dentro. Bajamos el encaje y situamos la pestañita y ya estará el procesador correctamente colocado. El paso número 3 es colocar la RAM en la placa base. Puede que tengas 1, 2, 3 o 4 módulos de RAM, en mi caso tengo 2 módulos de RAM, los cuales van en esta zona de aquí de la placa base. El primer paso es bajar las dos pestañas laterales para que pueda entrar el módulo de la RAM, la cual, si os fijáis, tiene una pequeña ranurita en la parte más o menos céntrica, aunque no es céntrica del todo, el cual de nuevo te impide ponerlo de forma incorrecta, así que colocamos el módulo y ejercemos bastante fuerza hacia abajo hasta que escuchamos un clic conforme las pestañas laterales ya han sujetado el módulo de RAM. El paso número 4 es rapidísimo, simplemente cogemos el embellecedor de la placa base que nos vamos a encontrar en su propia caja y lo situamos en la parte trasera de la torre, en este agujero alargado, de forma que las letras queden del derecho una vez ponemos la torre de pie. Paso número 5, y aquí ya vamos a poner en la torre la placa base, que si os fijáis tiene bastantes agujeros a través de los cuales vamos a atornillar, y en la torre van a coincidir con estos salientes a través de los cuales sí vamos a meter los tornillos, así que lo encajamos y poco a poco vamos atornillando hasta que la placa base quede bien sujeta. En el paso número 6 vamos a colocar las unidades de almacenamiento en su sitio, ya sea que tengas una o más de una. En mi caso, mi disco principal va a ser este Samsung 970 Pro, el cual es un SSD de tipo M.2, el cual es de lo más rápido que existe en la actualidad, con velocidades de hasta 3500 megas por segundo, una auténtica brutalidad, y que como es tipo M.2, estos van integrados en placa, así que simplemente introducimos el disco dentro del puerto M.2, lo bajamos por el otro lado y acabamos de atornillar para que quede bien fijado. En este ordenador voy a instalar un disco duro secundario, el cual es un hard drive tradicional de 2 teras, el cual ahora te voy a enseñar cómo se hace en una torre más tradicional. En el caso de esta torre de gama alta, va dentro de una bahía que está en una bandeja, la cual tenemos que desatornillar y sacar. Entonces introducimos aquí dentro el hard drive, lo atornillamos desde los dos laterales y lo volvemos a introducir en la bandejita en su sitio, y ahí volvemos a cerrar, aunque en el caso de, por ejemplo, esta torre que es mucho más tradicional, simplemente tenemos que deslizar el disco duro en la bahía correspondiente y desde los laterales la atornillamos. Si en tu PC vas a instalar un SSD tradicional de 2,5 pulgadas, el primer paso va a ser atornillar este SSD con los 4 tornillos posteriores, ya sea a una bandejita en este caso, que luego se fijaría en la caja, como directamente en algunas torres más modernas se puede fijar directamente alguna de las paredes internas de la propia caja. De forma adicional, le vamos a instalar a este ordenador una unidad de Intel Optane, concretamente de 32 GB, y que para los que no lo sepáis, esto no es un disco de almacenamiento al uso, sino que funciona como cacheado para acelerar otros discos duros. Yo lo utilizaré para darle mucha más velocidad al disco duro de 2 teras y que de nuevo viene con formato M.2, así que lo integraremos en la placa al lado del de Samsung de la misma forma, lo colocamos por un extremo, bajamos el otro y acabamos de atornillar. Cuando ya hemos colocado todos los discos de almacenamiento, podemos ir al paso 7, el cual es colocar la tarjeta gráfica dedicada. En el caso de que no tengamos, pues podemos saltarnos perfectamente este paso, y si tenemos, lo que vamos a hacer es coger la gráfica, quitarle los varios plásticos que pueda tener, así como el protector de la conexión inferior. Vamos a ir un momento a la torre donde retiraremos estos dos tornillos y sus correspondientes rejillas, ya que por ahí va a salir una parte de la gráfica donde podremos conectar, por ejemplo, el conector HDMI, y entonces ya podremos coger la tarjeta gráfica y colocarla en esta ranura de la placa base, que de la misma forma de la RAM, cuando conectamos, que hay que hacer ahí un poco de fuerza, una pestañita
pestañita pilla la tarjeta gráfica, así que ojo si la queréis quitar, ya que primero tendréis que pulsar esta pestañita para poder levantarla, y finalmente simplemente con los dos tornillos que hemos quitado hace un momento los volvemos a poner para acabar de fijar la tarjeta gráfica. El siguiente paso también es opcional dependiendo de si cuentas con ello o no, y estoy hablando de un sistema de refrigeración del procesador, ya sea mediante un ventilador exclusivo para el procesador o, como es en el caso de este ordenador, refrigeración líquida. Aquí hemos tenido que retirar uno de los ventiladores que venían junto con la caja que está al lado del procesador para introducir aquí, o atornillar mejor dicho, el sistema de refrigeración líquida. Después hemos tenido que aplicar pasta térmica encima del procesador Intel i7, que a posterior hará que la disipación de la temperatura sea mucho mayor, y finalmente desde la parte trasera de la placa base hemos introducido esta especie como de araña que desde el otro lado, con este sistema, la otra parte del sistema de refrigeración, acabamos de atornillar para que quede bien fijado al procesador. Pues androides, llegado este momento ya lo tenemos todo en su sitio y lo que queda es sí establecer las conexiones. Vamos a empezar por los cables que salen de la fuente de alimentación, y los dos más importantes son el que va a la placa base, que suele ser de 20 o 24 pines contando los 4 extras, y los del procesador. Empezaremos pues conectando la fuente de alimentación con la placa base, que de primeras tenemos todos los cables en el lateral feo de la caja donde están ahí todos los cables metidos, los tenemos que ir colando hacia el otro lado de la forma más organizada y limpia posible, y ahí ya podemos ir estableciendo. Lo bueno es que la placa base está todo clarísimo, bien escrito a cada conexión pues qué es lo que se tiene que conectar, así que empecemos con la conexión grande, que es esta de la placa base, y a continuación podemos conectar directamente el CPU. En este caso necesitaremos los dos, y ya veis que ahí pone CPU, lo conectamos y ya está. La siguiente conexión va a ser entre la fuente de alimentación y la tarjeta gráfica. Las tarjetas gráficas habitualmente tienen para conectar o 6 pines o 6 más 6. Vas a detectar cuál es el cable que va a la tarjeta gráfica porque tiene también 6 pines, aunque puede tener 2 extras para gráficas como la mía, que en este caso es de 8 más 6. En cualquier caso es muy importante que siempre conectes todos los pines que tu gráfica tenga disponible para que funcione correctamente. Y ahora vamos a utilizar este cable, que es el cable SATA de alimentación, con estas conexiones tan alargadas y finas, para conectar la fuente de alimentación con los discos duros que tengamos instalados. En mi caso únicamente es este, el disco duro secundario, ya que el otro va integrado en placa, pero si tienes también por ejemplo algún SSD tradicional de 2,5 pulgadas, también aprovecharías este mismo cable para conectarlo. En el caso de mi torre, esta cuenta con varios ventiladores, los cuales se alimentan precisamente a través de esta misma conexión SATA de alimentación, así que aprovechamos este mismo cable para pumba conectarlo también. Y ahora toca conectar estos discos duros que ya les hemos dado electricidad a la placa base mediante este cable, el cable SATA de datos, el cual conectaremos por un lado sí en el disco duro en este caso, y por el otro lado a la placa base en la entrada donde dice SATA 1, y en el caso que tengamos más discos duros a conectar en el SATA 2, y así sucesivamente. Y con esto ya estamos casi al final de todo, y es que no nos podemos olvidar de todos los cables que vienen con la caja. ¿Que esto de qué es? Pues tenemos botón del power y botón del reset, así como los diferentes USBs 2.0 o 3.0 que siempre están ahí al lado del power en la parte superior, así como el cable H de audio que hace referencia al típico jack de 3.5 que también tenemos ahí situado. Todas estas conexiones van a ir conectadas sí a la placa base, donde por suerte tenemos muy bien detallado siempre a dónde va cada una de ellas por exactamente el mismo nombre, ya sea USB 3.0, ahí principalmente por el color se puede ver, así como también la entrada H de audio. Todo está perfectamente indicado en la placa base y simplemente y de la forma más organizada posible para tener los cables sin que tampoco estén doblados en ningún punto. Ya los podemos ir directamente conectando a la placa base. Una vez ya están todos los componentes en su sitio y ya hemos realizado correctamente las conexiones, ahora tenemos un par de opciones. Joder, cómo pesa esto. La primera es poner ya las tapas laterales, aunque quizás es más interesante antes que eso comprobar, para no tener que estar poniendo y quitando la tapa, que todo funcione primero correctamente. Enchufamos ya a la corriente, no os olvidéis de que esto esté en el palito, no sé, que luego en plan mierda no enciende, no, ahí se tiene que estar en el palito. Y ahora sí ya toca poner esto en marcha, estar atento aquí arriba, ya que ahora mismo no tenemos instalado ningún sistema operativo y creo que la he pillado justo a tiempo. Vale, sí. Para comprobar que ha detectado los componentes tenemos que hacerlo a través de la BIOS. Para los que no sabéis lo que es la BIOS, es como un mini sistema operativo que va relacionado con la placa base. Sin embargo, nos interesa comprobar que lo haya detectado todos los componentes, que la placa base esté en buena conexión con todos los demás componentes. Así que en este caso entramos a Settings y en este caso estará en System Status, y efectivamente aquí podemos ver en el SATA port 1, es decir, el disco duro tradicional, ahí lo ha detectado.
Y finalmente los dos puertos M2, que es tanto del Intel Optane, en este caso, como del Samsung SSD 970, sí, los está detectando correctamente. El siguiente paso es súper importante, que es la instalación de un sistema operativo, ya sea Linux o Windows. Lo más habitual es meterlo en un USB, también puedes meterlo en un CD, en este caso no tenemos ni disquetera lectora de DVDs, así que aquí ya podemos ir metiendo el USB en cualquiera de los puertos, ya lo hemos asignado con buena prioridad de arranque y ponemos esto en marcha. Y aquí tenemos, sí, Androides, la instalación de Windows, así que español, 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 siguiente, instalar ahora, vamos a ello. Le damos en este caso a personalizado y aquí ya tenemos las tres diferentes opciones. Tenemos tanto el disco duro SATA de 2 teras, que aquí aparece como 1863, el de 1 tera de Samsung y también nos aparece la opción del Intel Optane. Aquí sería un grave error. En este caso la voy a poner en el disco SSD rápido. Le damos a siguiente. Aquí podemos elegir configuraciones de privacidad como ubicación, no, gracias. Diagnóstico, no. Anuncios pertinentes, no. Reconocimiento de voz, no, no. Siguiente. Hola, ¿cómo estás? Estamos preparando todo por ti. Muchas gracias. Y si Androides, en total, desde que he metido el USB con el Windows, ha tardado esto en total como mucho media hora. Si en el ordenador que has montado tienes únicamente un disco duro, ya sea disco duro hard drive o SSD, perfecto. De hecho, si vienes al explorador de archivos y vienes a este equipo, te lo va a detectar correctamente. Sin embargo, vas a ver que si hayas metido otro o 25 más, con toda probabilidad aquí de primeras, no te van a aparecer. Así que entramos al administrador de discos, que también aparece como crear y formatear particiones del disco duro. Así que pinchamos aquí, aceptamos y ya veis que aquí sí lo detecta, al igual que la BIOS. Aquí ya dice disco básico de 1862 GB y este, que es el grande con casi 2 teras, aparece como no asignado. Así que hacemos clic derecho, nuevo volumen simple, asistente para nuevo volumen simple, le damos a siguiente, espacio máximo disco, evidentemente lo dejamos tal cual, siguiente. Asignar la letra a la siguiente unidad, podemos de hecho asignar la que queramos. Yo lo pongo la B, ya que es como el segundo disco, ¿no? Así que le damos a siguiente, formatear este volumen con la configuración siguiente, NTFS, también se puede poner exFAT, tal como va bien, dar formato rápido, todo correcto. Le damos a siguiente, finalizar y ahí ya está en ello. Mira, de hecho, literalmente han sido 3 segundos, ahí aparece. Vamos a ver si hace falta reiniciar o no el sistema operativo. Entramos a este equipo y mira, ha tardado esto literalmente 3 segundos. Ya tenemos aquí disponible el disco duro secundario. En el caso de mi PC recuerdo que también hemos instalado precisamente una unidad de Intel Optane, concretamente el módulo de 32 GB, y precisamente he iniciado el proceso a través de la aplicación que he descargado a través de la web de Intel y ahora lo he reiniciado y está, ya ves, espera mientras la controladora... Mira, ya justo se está acabando de reiniciar, no me da tiempo de leerlo. Ahí ya estaba preparando el disco SATA, es decir, el disco duro tradicional de 2 teras, que es el que vamos a acelerar en este caso para que realmente el disco principal de Samsung ya vuela, tiene una velocidad brutal, pero el disco duro secundario que sí que se puede, yo pensaba que era solo para el principal, pero no, se puede utilizar para acelerar las unidades secundarias, pues en este caso es la que vamos a acelerar. Y con esto ya hemos acabado de configurar la compatibilidad entre el disco duro y el Intel Optane, y de hecho por defecto ya veis que de primeras está desactivado. De aquí ya tenemos activación correcta, esto se ha instalado y activado correctamente, la memoria Intel Optane está activada y acelerando el sistema. Así que sí, vamos ya cerrando esto, que la putada, o sea, que el hecho de que sea cristal es muy bonito. La parte negativa es que, aunque esto ahora lo cierre para el vídeo, luego voy a tener que limpiarlo por dentro para que quede más bonito. Último tornillito por aquí